Bueno, este es el cuarto y último video de la clase 4 sobre el modelo lineal general. Lo que vamos a hacer ahora va a ser discutir un ejemplo empírico que incorpora todas las cosas que aprendimos en esta clase. El ejemplo empírico es sobre la estimación de un modelo de los determinantes de los salarios para el caso de Argentina. Así que vamos a usar un modelo log-lin, un modelo semilogarítmico que incluye variables lineales, cuadráticas, variables dummies, o sea, todo lo que vimos en la clase de hoy. El modelo es este, donde la variable dependiente es el logaritmo del salario horario, y las variables explicativas son los años de educación, la edad al cuadrado, y una dummy de género que es hombre, que vale 1 para los hombres y 0 para las mujeres. Y vamos a estimar este modelo usando datos datos de la encuesta permanente de hogares, de la EPH Argentina, para todos los aglomerados del país. Bueno, esta es una salida de regresión, es lo que aparece en la pantalla de Stata cuando se ejecuta el comando de regresión, que es este que aparece acá, que dice regress. Primero ponemos la variable dependiente y luego todas las variables explicativas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir evaluando y discutiendo la interpretación de cada uno de los coeficientes estimados que aparecen en esta primera columna. ¿Sí? Acá aparece la estimación, este numerito de acá es la estimación de beta 1, y los demás valores son las estimaciones de los coeficientes que acompañan a cada una de las variables explicativas. Así que empecemos con la interpretación del primer resultado, que es del coeficiente de años de educación. Acuérdense que estamos en un modelo semilogarítmico, así que para interpretar el efecto marginal de la educación sobre los salarios tenemos que multiplicar por 100 este número. Lo que tenemos es que un año más de educación tendría el efecto de aumentar en un 9%, en realidad es 9.07%, el salario por hora esperado, manteniendo constantes las demás variables, ¿no? Ceteris paribus. Eso es lo que llamamos retorno a la educación. Fíjense además la información que nos dan las demás columnas de la salida de regresión. Entonces, acá tenemos el coeficiente estimado, este es beta 2 sombrero. Acá tenemos el error estándar estimado de ese coeficiente, de ese estimador. Acá tenemos el estadístico T, este es el T observado, que es el cociente entre el coeficiente y el error estándar. Si sacan la cuenta van a ver que encuentran exactamente este número. Y acá tenemos el p-valor. Recuerden que el p-valor nos ayuda a tomar decisiones acerca de aceptar o rechazar la hipótesis nula de que el verdadero beta 2 es 0, sin necesidad de recurrir a la tabla, a la tabla de distribución T, ¿ok? En este caso, como el p-valor es muy chiquito, fíjense que es 0 hasta el tercer decimal, para todos los niveles de significatividad habituales, como son 1%, 5%, 10%, para todos esos niveles de significatividad, rechazamos la hipótesis nula de que el verdadero beta 2 es 0. Dicho de otra manera, creemos entonces que los años de educación son una variable estadísticamente significativa para explicar los salarios. Y eso simplemente lo sabemos porque el p-valor es más chiquito que los niveles de significatividad que mencioné recién, ¿no? Muy bien, pasemos al efecto marginal de la edad. La edad aparece en dos lugares, aparece en forma lineal, y este es el coeficiente estimado asociado a la edad, y aparece también al cuadrado, y este es el coeficiente estimado. Recuerden que hoy cuando vimos modelos con variables al cuadrado, dijimos incorporar la variable al cuadrado permite mucho más flexibilidad al modelo. De hecho, al incorporar una variable al cuadrado, en este caso la edad al cuadrado, estamos permitiendo que los datos nos digan, por ejemplo, si el efecto marginal de la edad es constante o no.
Si este término de edad al cuadrado es significativo, en este caso lo es, fíjense que el p-valor es menor que los niveles de significatividad, rechazamos que el coeficiente que acompaña edad al cuadrado sea 0, de manera entonces que los datos nos están diciendo que hay, lo que dice acá, que la edad tiene un efecto no lineal significativo sobre el logaritmo de los salarios horarios. ¿De qué magnitudes es el efecto marginal entonces de la edad sobre los salarios? Ahí tenemos que hacer la derivada que involucra estos dos coeficientes. Entonces, la expresión del efecto marginal estimado es esta, y para hablar de una magnitud tenemos que asignarle algún valor a la edad. Entonces, por ejemplo, para un individuo de 20 años, el efecto estimado daría 4%. Es decir, si la edad aumenta un año para un individuo de 20 años, manteniendo constante todo lo demás, esperamos que el salario por hora aumente en un 4%. Vayamos a la última variable, que es la edad mi hombre. Otra vez, pensando que este es un modelo semilogarítmico, seguramente tomemos la decisión de interpretar este coeficiente previamente multiplicado por 100, ¿no? En ese caso diríamos que el salario de un hombre es en promedio aproximadamente un 7% mayor que el de una mujer de la misma edad y con la misma educación. Y acá hay una cosa importante a aclarar, es que en realidad vamos a ver que esta interpretación no siempre es correcta para los coeficientes de las DAMIs. Es decir, agarrar el coeficiente de la DAMI, multiplicarlo por 100 e interpretarlo como una elasticidad, una semielasticidad, perdón, no siempre es correcto. Vamos a ver por qué. Lo que vamos a ver ahora es cómo se interpreta el coeficiente de una variable binaria, en particular de la variable binaria hombre, en un modelo semilogarítmico. Entonces, esta es la interpretación rigurosa. Fíjense que para los hombres tenemos, esta es la regresión estimada para los hombres, fíjense que tanto la variable dependiente como los betas aparecen con sombreritos, y la regresión estimada para las mujeres es esta de acá abajo. La diferencia obviamente es el coeficiente delta sombrero, que aparece en la regresión de hombres, pero no el de las mujeres. Si restamos miembro a miembro para ver cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, fíjense que delta sombrero, que es el coeficiente que nosotros recién habíamos tomado para interpretar, es la diferencia entre el logaritmo de los salarios de hombres y de mujeres, cosa que en términos económicos es un poco difícil de imaginarse de qué se trata, porque estoy hablando de una diferencia en los logaritmos de los salarios, ¿no? ¿Qué es eso? Sabemos que la diferencia de los logaritmos es el logaritmo del cociente, y otra vez eso es igual a delta sombrero. Así que vamos a trabajar sobre esta expresión. Si aplicamos antilogaritmo y operamos un poquito, lo que vamos a ver es que finalmente, si lo que nos interesa es entender cuál es la diferencia porcentual de salarios entre hombres y mujeres, fíjense que acá desaparecieron los logaritmos, lo que tendríamos que hacer es computar el exponencial de delta sombrero, es decir, e a la delta sombrero menos 1. Esa expresión sí mide la diferencia porcentual del salario horario entre hombres y mujeres. Entonces, la interpretación correcta es que el salario horario estimado para un hombre es esto por ciento mayor que el de una mujer con la misma edad y educación. Acuérdense que nosotros recién tomamos simplemente delta y en realidad hay que hacer esta cuenta. Perdón. Entonces, volviendo a la salida de la regresión, lo que deberíamos hacer es tomar este coeficiente, calcular la exponencial de ese coeficiente, y después restarle 1 y después multiplicar por 100. Toda esa cuenta da 7,25%. Entonces, lo que la cuenta estricta es, deberíamos esperar que un hombre gane por hora 7,25% más que una mujer con la misma edad y educación. Este resultado es muy parecido al que obteníamos antes, mirando directamente el coeficiente estimado. Habíamos dicho 7%
o 7,12%, ahora haciendo toda esta cuenta complicada, decimos que es 7,25%. Esto es así, es decir, nos dio muy parecido porque delta sombrero en este ejemplo es chiquito. Siempre que delta sombrero sea chiquito, la expresión esta va a ser muy parecida al verdadero coeficiente, al coeficiente estimado. Es decir, ¿sí? Esto va a ser muy parecido a delta sombrero siempre que delta sombrero sea chiquito. Y es chiquito si, digamos, es menor que 0,20. En la medida que delta sombrero sea más grande, también la diferencia entre la expresión correcta de la diferencia porcentual y delta sombrero también va a ser grande. Entonces, esa es la forma en la que estrictamente tenemos que interpretar los coeficientes de una dummy en un modelo semilogarítmico. Ahora vamos a complicar más las cosas todavía e incorporar una interacción al modelo que estábamos estimando recién, que es la interacción de hombre por años de educación. Acuérdense que esto lo hacíamos siempre que pensáramos que podía haber un efecto potenciación o atenuación del efecto, en este caso, el retorno a la educación por el hecho de ser hombre o de ser mujer. ¿Cuál es el retorno a la educación bajo esta especificación? Ya sabemos que va a haber dos retornos, uno para las mujeres, beta 2 por 100, otro para los hombres, beta 2 más gamma por 100. Entonces, para estimar este modelo, obviamente, habría que regresar de nuevo el logaritmo de los salarios en función de todas estas variables, ahora agregando esta interacción. Y la pregunta que les dejo es cómo evaluarían la hipótesis nula de que el retorno a la educación no difiere entre hombres y mujeres. Esa es la pregunta que les dejo. Por último, déjenme mostrarles un ejemplo de cómo estas cosas que aprendimos en la cuarta clase de Econometría 1 son las cosas que usamos luego para hacer, por ejemplo, un libro. Es un resultado, este gráfico es un resultado que aparece en un libro que está acá, que hicimos con un grupo de colegas, hace el año pasado salió publicado, que lo que hacemos aquí es para todos los países de América Latina estimar cuáles son las brechas salariales de género, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, para eso estimamos un modelo de regresión, que es el que está acá, en donde estima, el modelo, la variable dependiente es el logaritmo de los salarios por hora. Hay un montón de variables explicativas metidas acá en X, edad al cuadrado, educación, la situación conyugal, ¿no? El número de hijos, si la residencia es rural o urbana, etc. Y luego una dummy que vale 1 para las mujeres, ¿sí? Fíjense cómo el coeficiente estimado de esta variable dummy para todos los países de América Latina es negativo. Eso no sugiere, esto es evidencia de que más allá de todas las demás diferencias que puede haber entre hombres y mujeres, las mujeres ganan menos que los hombres por hora trabajada. Obviamente la magnitud del efecto varía bastante entre países. Recuerden que la manera de interpretar este coeficiente es calculando E a este coeficiente menos 1, eso les da el cambio porcentual en coeficientes relativamente chicos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, de Costa Rica, tenemos coeficientes negativos de menos 0,11. Entonces, más o menos podríamos decir que las mujeres ganan un 11% menos que los hombres por hora, pese a tener todas las demás características observables, entre ellas la misma edad y la misma educación, vivir en la misma zona, tener el mismo número de hijos. ¿Okay? Esto, por supuesto, que no es evidencia suficiente para decir que hay discriminación, pero muy probablemente adentro de esta brecha haya algo de algún tipo de discriminación por género. ¿Por qué digo que esto no es evidencia suficiente de que hay discriminación? Bueno, porque todavía quedan un montón de cosas inobservables que están metidas en MU. Por ejemplo, el talento, y por ejemplo también a qué tipo de cargos
logran, qué tipo de cargos logran alcanzar hombres y mujeres. Muy bien. Entonces, aquí sí damos por terminada la clase 4. Como siempre, acá aparecen las referencias bibliográficas, las notas de clase, gran parte de estos temas están en el capítulo 3, y como siempre, para complementar y ver otro enfoque y muchos más ejemplos, en el libro de Woolrich, que está citado en la bibliografía del programa, también en el capítulo 3, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 hay varias secciones que cubren estos temas. Y por último, otra vez acá está citado el libro con el ejemplo de brechas de género que les comentaba recién. Bueno, esto es todo, muchas gracias.